Vamos a corregir el examen de entornos de desarrollo del pasado mes de diciembre. El examen, el enunciado, era sobre una conocida aplicación para el control del transporte urbano en Alicante llamada Tiempo Bus. ¿De acuerdo? Entonces el enunciado nos dice que hay autobuses de los que hay que conocer todos esos datos. Por tanto, tendremos que tener una clase autobuses con esos datos. También hay una serie de empleados de los que se necesita conocer nombre, DNI y edad. Y además de los conductores, la fecha de caducidad del carnet. Por tanto, tendremos que tener empleados. La edad obviamente tiene que ser un dato calculado a partir de la fecha de nacimiento, y derivado de esos empleados tenemos lo que son los conductores. Tanto empleados como conductores, es decir, revisores como conductores, tienen que estar asignados a un autobús. Como va a ser necesario saber el planning semanal, ya que el enunciado nos lo va a decir también, tendremos que tener una clase atributiva que nos indique cada empleado en qué autobús, desde qué fecha hasta qué fecha está. Hay una serie de paradas también con una serie de información de acuerdo de la misma. Por tanto, deberemos tener una clase para las paradas. Y hay líneas de autobuses que están compuestas por paradas. Esas líneas de autobuses tienen asignados autobuses, ¿de acuerdo? Y debemos saber la frecuencia de paso, que se calcula en función de la duración total del recorrido y el número de autobuses. Por tanto, existen líneas de autobuses, ¿de acuerdo? Sabemos la duración total. Con esa duración y el número de autobuses que tenemos asignados, por eso tenemos esta relación, tendremos la frecuencia de paso. Estas líneas tienen paradas asignadas, obviamente en la línea 1. La parada 1 puede ser la primera, y en la línea 2 la parada 1 puede ser la cuarta. Por tanto, el orden de la parada es una cosa que no depende ni de la línea ni de la parada, es decir, que es atributiva. Esa información aparte del número orden hay que añadirle lo de que es final de línea y los horarios de paso que vamos a necesitar consultar más tarde. Con esto tendríamos completo lo que es el diagrama de clases. El resto de información que nos proporciona el enunciado es para el diagrama de casos de uso. En este enunciado nos dice que la compañía necesita dar de alta los datos y realizar asignaciones, que esa función la realiza un administrador, y que los trabajadores pueden consultar su planning semanal. Tanto unos como otros tienen que poder autenticar. Por tanto, tenemos que tener empleados, tenemos que tener administradores, un cuadro para el login o un caso de uso para el login. Los empleados tienen que consultar su planning y el administrador da de alta los datos y asigna tanto empleados como paradas como autobuses. Para el caso de la asignación de paradas y el caso de la asignación de autobuses, se ha creado dos casos de uso, en el cual seleccionamos lista de paradas o seleccionamos lista de líneas. ¿De acuerdo? Esos casos de uso los creamos porque posteriormente también los podremos utilizar en el caso de uso asignado al usuario. El usuario dice que puede consultar la hora de llegada, también puede consultar recorrido y finalmente hacer una lista de favoritos.
Por tanto, el usuario, que es el tercer actor en este caso, consulta hora de llegada, consulta el recorrido eligiendo una línea y añade favoritos. La elección del favorito es una extensión de la consulta de hora de llegada, es decir, yo consulto una parada y en ese mismo cuadro puedo añadir los favoritos. Y también en la consulta de hora de llegada hago un include hacia el listado de paradas. También me indicaba el enunciado que hay que especificar el caso de uso correspondiente a la consulta de horarios de llegada a una parada. Eso quiere decir que hay que especificar únicamente ese caso de uso. Lo más importante en este caso es que el caso de uso, la descripción, sea congruente con lo que hemos puesto en el caso de uso. Bien, es decir, el caso de uso consultar hora de llegada, lo primero que hace es mostrar la lista de paradas mediante un include. Por tanto, eso es lo que tenemos que tener aquí. A continuación validamos la parada, consultamos los horarios y devolvemos los horarios al usuario. Y de manera adicional tenemos lo que sería añadir la parada a favoritos, que es un extend. Como podéis ver, en todo momento lo que tenemos que tener es congruencia con lo que hayamos puesto en el diagrama de casos de uso. Y como alternativa hemos interpuesto la posibilidad de que se introduzca un número de parada que no existe y se informe de que esa parada es inexistente. A la hora de realizar el diagrama de secuencia, tenemos que seguir manteniendo esa misma congruencia. Es decir, si la primera parte es un include, tendremos que tener el include de solicitar parada. Si a continuación tenemos la validación, tendremos que tener la validación. Si existe una consulta de horarios, consultamos esos horarios y devolvemos los horarios, tal y como está, ¿vale? Y si la parada no es válida, después de la validación, devolvemos que la parada no existe. Es decir, en este caso devolvemos que la parada no existe. Y por último, tenemos que tener la extensión, es decir, que se añade la parada a favoritos. Es decir, el diagrama de secuencia termina con el extend de añadir el favorito. Y eso era todo lo que se pedía en este examen. Muchas gracias.